Por supuesto, he seguido la transmisión con muchísima emoción y hay un momento de la noche que no puedo quitarme de la cabeza, que es la presentación de Luis Ángel el Flaco, cantante de banda mexicano, que se hace presente junto con sus músicos en el lugar para rendirle homenaje y darle el último adiós a su amigo de la manera que en algún momento Jason Jiménez expresó ese deseo. Vamos a ver este momento. Por eso aprovecho. Y de vez en cuando dentro a la loquera, la vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesura no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero en la voz de Luis Ángel, el Flaco, hay muchísimo dolor. Quiero estar contento mientras en el día de vestir de negro a toda mi familia y espero que cumplan mi último deseo antes de meterme en el agujero. No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, que ven a mi entierro música de banda. Creo que esta es la vez que la está cantando totalmente diferente, porque esta vez tiene un sentido real la canción. Está cantando para su amigo su último deseo. Está cantando con música de banda, como le pidió su amigo. Es decir, hay tanta fuerza emocional, tanta energía en todo este sitio, que tiene que ser tremendamente difícil para él poder estar interpretando esta canción. Siempre lo que era yo nada de buscar, por si hay otra vida. Seguir la parranda. Fíjate, al final él pasó el micrófono a otra persona, van a ir cantando varias personas la canción, al final rompe, no puede seguir cantando, es muy difícil, chicos, siempre les explico que cantar en estas condiciones, con esta emoción, pues es muy difícil. Aquí la técnica pues queda en el último lugar, por supuesto, porque esto es un momento sublime, es la despedida de un amigo, como les explicaba el otro día, la despedida de un joven con un futuro tremendo por delante, mucho sufrimiento, hay muchas familias, hay muchos seguidores, están todos los féretros presentes. Es una imagen durísima, chicos. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la pena y de vez en cuando dentro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesura. Madre mía, chicos, fíjate que yo no seguía a Jason Jiménez, de hecho, no había escuchado nunca su música. Me estoy empapando de su música ahora que pasó todo esto. Y pienso que esto es un común denominador en los comentarios. Aunque tú no hayas seguido a esta persona, a este artista, ya por el simple hecho de la situación como humano, ¿no? Ya te toca, ¿no? Entonces, ver estas imágenes, yo soy altamente sensible, ya lo saben todos esto. Ver estas imágenes no puedo evitar empatizar y sentir un poco también este dolor que están sintiendo todos sus compañeros que están sobre el escenario. Obviamente todas las personas que están bajo el escenario, todos también están sintiendo este dolor. Ha sido un homenaje lleno de amor, lleno de cariño, lleno de muestras de cariño, espectacular. Se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras en el día de vestir de negro a toda mi familia. Que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero. No quiero que lloren. Le está costando muchísimo trabajo poder controlar esa emoción y está luchando contra el cierre, contra la constricción, el cierre de esos músculos constrictores de la laringe que, por supuesto, presos de la emoción, le van a impedir totalmente poder emitir sonido. Es decir, que está haciendo un esfuerzo muy grande por poder cantar y este esfuerzo se está notando mucho. Quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda, échenme lo que era y una de bucanas por si hay otra vida. Mi Jason, seguir la parranda. Pues con que estoy que no soy eterno, por eso la paso.
Madre mía, y la gente también coreando la canción. Hace muy poquito tiempo, Luis Ángel el Flaco y Jason hicieron una colaboración. Hay como una unión también entre México y Colombia. Los instrumentos, muchos instrumentos de la música se comparten con la música de banda también. Yo creo que hay como una unión también de la música, ¿no? Que la música une, chicos. Y es fantástico, es un sentimiento fantástico. Fíjate que ha volado desde México para presentarse allí, ha dejado todo para presentarse allí junto a sus músicos, y creo que es un gesto que habla mucho de él como persona. Tengo que también decir que Luis Ángel el Flaco ha sido una de las primeros artistas que me dieron la oportunidad cuando mi canal era muy pequeño de concederme una entrevista, y es una persona humilde, trabajadora, es una buena persona, y creo que este gesto ha sido muy grande y se ha podido ver la calidad de persona, ¿no? Y de vez en cuando la vida es fresada y hay que disfrutarla. Porque el agua es suda, no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumplan antes de meterme en el agujero. No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda, échenme lo que era y una de Bucanas, como si hay otra vida. Seguir la parranda. Transmite Olímpica Estéreo. Otra vida. Repiten el final, qué barbaridad, este a capela ha sido muy emocionante, chicos. Tengo los pelos de punta en este momento, qué barbaridad. Seguir la promesa de Jason Jiménez. Madre mía, Transmite Olímpica Estéreo, señorita Dalia, mi último deseo. qué tristeza. Gracias por darme la oportunidad de estar en este momento tan importante. Gracias. Canción Mi Último Deseo. Madre mía, uy, madre mía, cuántas emociones, chicos, cuántas emociones. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento y no queda. Qué bonito poder ver a Jason junto al Flaco, disfrutar de la música juntos, qué química, qué compenetrados, qué buen rollo que tenían juntos, y por supuesto se ve que el Flaco pues le tenía muchísimo aprecio y por eso ha hecho el esfuerzo de salir volando hacia Colombia para poder estar donde tenía que estar y demostrar su cariño y su respeto, especialmente para toda su familia y para los seguidores de Jason, que eran un montón, y ha sido un homenaje sobre todo lleno de cariño y lleno de amor y lleno de respeto. Chicos, a mí me ha encantado, no he podido contener las lágrimas al mirar la transmisión, al ver todos los artistas tan emocionados, llorando, rompiendo a llorar a medida que iban pasando y a medida que iban cantando. Sé que es una pérdida que deja un vacío completamente irreparable, pero como les decía en el anterior vídeo, en el homenaje, es súper importante que sigamos reproduciendo la música de Jason Jiménez y disfrutar de ese legado que nos ha dejado a todos. Chicos, les voy a mandar un beso muy grande. Muchas gracias por estar aquí mirando ese vídeo y por emocionarse junto conmigo. Gracias por todos esos comentarios tan bonitos que me han dejado en el anterior vídeo del homenaje a Jason Jiménez. Muchísimas gracias a todos, amigos de todas partes del mundo que seguían a Jason Jiménez y que se han hecho presentes en mi vídeo diciendo un montón de cosas pues completamente maravillosas que me llenan el corazón de alegría. Chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!